Sobre un fondo en color negro en el margen izquierdo se lee en letras negras y fondo blanco un podcast de. Debajo aparece el logo de Jabru Producciones, un círculo amarillo que adentro tiene la imagen de un sombrero de bruja que simula la silueta de un gato sentado. Debajo del círculo se lee en letras blancas Jabru, logo de la subversiva radio web. En letras blancas se lee La Subversiva. Debajo en letras negras con fondo blanco, Radio Web. Al centro de la gráfica en letras negras y fondo blanco se lee Necesariamente Irreverente. Debajo el contorno de una figura humana que representa a María Tresols portando una gorra y sosteniendo a un gato con las manos. Detrás, una maraña de líneas naranjas gira constantemente en el lugar. En el margen derecho se lee María Tresols. Bueno, bienvenidos a Necesariamente Irreverente. Estamos una vez más acá en el estudio de Sergio Roberti, la subversiva radio web y Jabru Producciones. En un ratito contamos bien quiénes somos y pasamos a describir el lugar. David es mi nombre, eso sí, y hoy estoy junto a María Tresols, María Prima. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, tenemos que describir este estudio en el que nos encontramos. Es un estudio todo de madera, es siempre el mismo en el que hacemos Necesariamente Irreverente. Hay una mesa de una madera medio áspera, una plantera, unos vasos con agua. ¿Qué más? Ayúdame a completar esta escena. Está el micrófono, está tu bastón, hay unas luces, el parlante, hay otra plantera, unas plantitas y nosotros. Ajá. Bueno, yo tengo una camisa que se consiguió acá en el estudio y un pantalón tipo jogging, es la tela súper gruesa. Tengo una tapita de perfume en el bolsillo que me genera cierta incomodidad, pero me la traje. ¿Vos qué te pusiste para venir? Esto es para personas ciegas que nos siguen a través de YouTube y personas en general que nos escuchan a través de Spotify. Yo me puse mi jean negro más cómodo y tengo una camisa también, así que estamos ahí combinados. Una camisa negra con estrellitas blancas. Ya tomamos mate y ya comimos chipa. Sí, como se ve. Está re presente, siento, por ejemplo, en el club de las señoras desinformadas, el mate y la chipa es como que adquieren una jerarquía tipo el tereré o la birra, que me imagino que tiene que ver con el compartir, ¿no? Y sí, también un poco el contexto de lo que uno está ahí, como no sé, el cotidiano, ¿no? Representa un poco eso. Bueno, el Club de las Señoras Desinformadas es el libro que María Tresols publicó en 2022, que se presentó en 2023 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ella es escritora, entonces es también artista visual, es María Prima como música y bueno, por eso consideramos desde Jabru y La Subversiva que tu trayectoria es necesariamente irreverente. No sé qué más le sacarías vos o le agregarías a la carta de presentación. Creo que música es mucho. Escribo letras y me animé a rapearlas, ponele, pero nunca me consideré música o cantante ni siquiera. Creo que estoy más identificada como escritora y todo lo que me llevó a hacer siempre fueron el escribir. Siempre fue. O sea, más letrista que música para vos. Sí, me encanta igual subirme y cantar mis canciones y poder haberlo hecho o seguir haciéndolo, pero me siento más escritora, sí. Sí. Yendo un poco más atrás, ¿dónde naciste? Pensaba, ayer, por ejemplo, preparando la entrevista, un ayer atemporal, porque nunca se va a saber cuándo esto se grabó, Sí. pero pensaba que la gente siempre te pregunta de dónde sos cuando te quiere preguntar esto. En realidad son preguntas distintas, creo, de dónde sos o dónde naciste. Podés responder cualquiera de las dos o las dos. Nací y soy obera. En mi caso es muy... se cruzan mucho, porque me siento muy obereña, misionera, así que... Ajá. Eso. ¿En qué parte de Oberá? Oberá entre el barrio Docente y el barrio Yerbal Viejo. ¿Y esa infancia cómo fue? ¿A qué jugabas? ¿Con quiénes vivías? ¿Con quiénes jugabas? Vivía con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, Juan. Y un poco tuve la suerte esa del barrio y de poder salir a jugar a la plaza con los amigos.
esa infancia de salir y andar con los amiguitos del barrio por ahí, que está muy bueno. ¿Había algún tipo de dispositivo tecnológico de los que hay ahora? No sé, ¿qué había? ¿Un Walkman? ¿Un MP3? Escuchaba así música, primero en cassette, me acuerdo. Ajá. En mi casa siempre hubo mucha música y primero eran pilas de cassettes y escuchábamos música así, y después cuando empezaron a aparecer los CDs, escuchábamos en CD. Y me acuerdo, sí, primero de escuchar en Discman. Eso era un montón para la época. Sí, Los sí, pibes sí. ahora deben decir, ¿qué es eso? Bueno, Sí, pero sí. Y después en MP3 y cargar la música en MP3, pero primero en Discman, que me encanta haber vivido esa época de cosas más analógicas. sí. Y era mágico porque era un aparatito muy chiquitito en el que vos podías meter un cassette o bueno, un CD en este caso. Sí, sí. ¿Qué música se escuchaba en esos años? Escuchaba mucho, bueno, en mi casa había cosas muy variadas, pero siempre estuvo muy presente el rock, que sigue estando en mi vida, así como que me quedó marcado. Y escuchaba, me acuerdo de escuchar, por ejemplo, las siestas que me mandaban a dormir y yo no me iba a dormir, me iba al auto a escuchar cassettes. Y me acuerdo mucho de ser chiquita y todavía no saber ni leer, pero flashear con un CD, un cassette de Los Redondos y venían, viste, los cassettes venían con el librito adentro, con las letras, entonces flasheaba con eso. Y se escuchaba mucho rock, no sé, estaban Charlie, Fito, Sui Generis, Los Redondos, no sé, mucho. ¿Quién traía eso? ¿Quién compraba, por ejemplo, en casa un cassette de Los Redondos? Mi papá, creo, con mi mamá, los dos en conjunto elegían, pero creo que el más musiquero por ahí era mi padre, Walter. ¿Qué vino primero? ¿El escribir, las ganas de escribir, el impulso de escribir o el de cantar? Escribir, sin duda. Escribo desde que me acuerdo, desde que tengo memoria escribo. No sé cómo, pero Ajá. sí, escribir. Y me imagino que 1000 cosas sin haber publicado de esas primeras cosas. Sí, pero ahora con el libro como que me obligué un poco por ahí. Uno escribe mucho y lo que cuesta más es leerse, ¿no? Leer lo que uno escribió y clasificarlo y hacer algo con eso. Y ahora con el libro, cuando me propusieron publicar algo, hice ese trabajo de por ahí agarrar todas las cosas viejas que tenía y leerlas y agarrar por ahí una frase que me servía y el resto descartarlo. Así que, pero sí, siempre hay mucho que uno... ¿Cómo fue esa propuesta? ¿De dónde vino la propuesta de publicar un libro? Me hice amiga de unos señores muy copados, Carlos Piegari y Alberto Sreter, que son dos escritores. Carlos es de acá de Posadas y Alberto, nunca me acuerdo, pero es más del interior. Y me hice amiga de ellos, que el año pasado fundaron su editorial independiente. Y ahí me propusieron, primero publiqué algo en un blog que ellos tienen, que se llama Neaconatus, y que publican mucho de acá y de la región también del NEA. Y cuando publiqué ahí un mini relatito, después me propusieron hacer un libro. ¿Qué fue esa primera publicación que derivó después en la propuesta? Ese era un relato que tenía escrito que me gusta mucho, se llama Ay Carmencita. Y es como un mini cuentito chiquitito que había desarrollado para escritura, una de mis tareas de escritura narrativa, que es el estudio ahora actual. Sí. Y agarré ese y bueno, lo pulí un poco y publiqué, que era el que más me gustaba en ese momento. Pensaba en el libro y en la parte de desea borrar los archivos, por ejemplo. Sí. Esto del método para escribir, ¿no? También venía leyendo hace un tiempo un libro de Liliana Villanueva, por ejemplo, que entrevista a escritores que se han dedicado a dar talleres en Argentina, sobre todo. Y la mayoría coincide en que todo es un borrador y que es un borrador que se va puliendo y que tal vez lo que se publica es como el mejor borrador, pero siempre se puede seguir puliendo. ¿Vos coincidís con eso? Sí, siempre para uno siempre es un borrador y siempre que lo volvés a agarrar podrías cambiarle todo. Y me pasa ahora que no leo lo que publiqué porque si lo leo lo voy a querer cambiar. ¿Y cómo hiciste ese proceso? Vos decís, costaba leerse. Bueno, ¿cómo hiciste? ¿Buscaste personas de confianza que te lean? ¿Hacías el esfuerzo de leerte vos? ¿Cómo? Sí, creo que eso de agarrar y leerse es como un desafío, creo que lo deben tener todos los escritores, escritoras. Es muy difícil. Y después sí, es darle a otros que lo valoren. El primero fue Carlos, que fue el que tenía ahí, me estaba empujando con esa idea de publicar, que a mí nunca se me hubiera ocurrido.
Y primero él y después iba por ahí otras personas de confianza que tuvieran ganas de leerlo también, ¿no? Claro. Y el método, la forma de escritura, digo, ¿hay una disciplina, un horario, surge solo? Tengo por momentos, como que en toda mi vida siempre escribí necesariamente, como que lo siento un hábito necesario y había, por ejemplo, una época por ahí más de adolescente que escribía porque salía solo. Sí. Después, otra época en la que me dediqué más a escribir cosas por ahí para hacer rapeadas, entonces era distinto y me enfoqué más en eso. Y después llegó un momento, no me acuerdo, pero hace bastantes años, que dije voy a escribir sí o sí algo todos los días. Entonces, aunque sea una frase y yo no tenga ganas de escribir o no me salga, algo escribo todos los días. Y por ahí tengo épocas en las que me sale un montón y puedo escribir un montón de cosas y otras en las que estoy como trabada, como ahora, que no estoy escribiendo nada. Pero por lo menos hago el ejercicio ese de algunas frases por día escribir como para, no sé, para darle el hábito. Bueno, abrimos ya un montón de pestañas y las dejamos todas abiertas. La Sí, del rap, sí. la del libro, el Club de las Señoras Desinformadas, Somos Necesariamente Irreverente, La Subversiva Radio Web y Jabru Producciones, Jabru 7 en Instagram. Ahí me da ganas de abrir una pestaña más. Sobó todo el tiempo, es una cuenta de Instagram Sí. que vos tenés y que de alguna manera refleja un poco lo que haces, ¿no? Porque escribís, pero también haces como collage visuales, digamos. ¿Cómo surgió esa...? O sea, no, más que cómo surgió, bueno, ¿desde hace cuánto? Nunca en una pestaña, siempre se puede agregar una pestaña más a la compu. Bueno, Sobó, creo que en Sobó todo el tiempo pude resumir un poco cosas que por ahí venían desde hasta la infancia, te diré. Porque siempre hice collage, antes analógico por supuesto, me agarraba revistas y recortaba cosas. Y me acuerdo de muy chica de agarrar y en ese momento que no había música tan disponible como ahora. Había un chico en la escuela, me acuerdo que cuando se empezó a poder bajar música de internet, vos le dabas tu lista y te grababa en un CD la lista de canciones que querías. Entonces yo le hacía grabar CDs y después le hacía las tapas con collage. Agarraba y recortaba a los artistas que estaban, qué sé yo, y hacía collage y así, le hacía las tapas y las contratapas a los discos. Ajá. Entonces viene desde ahí. Y claro. Después siempre quise poder mezclar eso, el collage con la escritura, pero de forma analógica me costaba mucho, era como nunca encontraba el camino para lograr eso que tenía en la mente. Y después con agarrar y empezar a hacerlo, primero empecé a hacerlo con el celu, cuando empezó Sobó, como Sobó. Empecé a hacerlo con el celu, con una app que estaba buenísima, que te dejaba recortar cosas y pegarlas como querías. Y bueno, después yo me pasé a la compu, a un programa de compu que me resisto a usarlo, pero ahora lo uso por necesidad. Igual lo uso muy como uso tijera, recorto parte por parte, no uso varita mágica, sigue siendo muy analógico, pero pasé a la compu. Claro, básicamente lo seductor es la posibilidad que te da de hacerlo todo sola, digamos. Sí, y también de que quede en buena calidad y demás. Pero bueno, ahí pude resumir un poco cosas que siempre tuve en mente de unir escritura con collage y se dio ahí en Sobó. Y la presencia gatuna ahí, clave también. Sí, es un poco como que se da solo porque también es mi cotidiano, yo vivo con muchos gatos. Sí. Sí. ¿De dónde viene eso, digamos, de eso en la infancia, por ejemplo? ¿Ya había gatos? Había un gato rondando en mi casa, pero en la infancia tuve más perros, en mi casa había siempre perros. Había un gato, pero que después se fue y quedaron los perros. Pero después cuando me fui a vivir sola ya tuve siempre gatos y cada vez más gatos. Y bueno, para los collages uso fotografía antigua, uso imágenes de películas, uso como pinturas antiguas. Y no sé, una vez le puse cara de gato y como que me gustó mucho, además le terminó a dar personalidad a la imagen, a la persona, por ejemplo, que usaba para recortar y ponerla en otra escena, ponerle la cara del gato, como son mis gatos y yo los conozco, es como que para mí le termina de dar ahí la personalidad. Eso te iba a decir, porque uno podría hacer eso, pero digamos, no es que cualquier gato aparece, sino que aparecen los gatos.
tuyos con los que realmente convivís en la cotidianeidad, Sí, no es sí, una son todos cara de mis gato gatos. random que vos... No, son mis gatos, porque uso mucho también fotos que, por ahí voy caminando, le saco fotos a plantas, a flores, no sé, a un paisaje, la tierra misionera con su verde, y también uso eso. Son imágenes del celular encima, pero las uso igual. Y también en mi casa le saco fotos a mis gatos, entonces como que uso todo ese banco de imágenes que voy teniendo Sí. de mi cotidiano. Decís la tierra, el verde, el paisaje, creo que es algo que está muy presente también en tu obra, en el Club de las Señoras Desinformadas. La chacra y el monte me parece que están súper presentes y de una manera que te hace pensar que quien escribe los conoce bien también. Y sí, amo Misiones, amo vivir en Misiones y me gusta mucho, creo que tiene muchas posibilidades también estéticas y no sé, mucho misticismo ahí para escribir, es muy lindo. Bien, bueno, ya que seguimos tocando tangencialmente De un lado para otro. de un lado para el otro, cerremos esto del libro, bueno, y después nos metemos en el mundo del rap y cómo entraste, que me interesa mucho también. Dale. Pero en cuanto al libro, bueno, surge esta propuesta, nos decías, publicaste primero un relato en un blog, después viene la propuesta del libro y ahí me imagino recopilar un poco todo lo que ya tenías, tal vez escribir alguna cosa nueva. ¿Cómo fue el proceso de gestación del Club de las Señoras Desinformadas? Y sí, encima fue un poco con poco tiempo, porque Carlos tenía una fecha y entonces me venía apurando y yo ni siquiera tenía la idea de hacer un libro, entonces empecé a juntar cosas que tenía y por ahí las que más me gustaban, pero sí, terminé armando como un collage de cosas viejas que tenía y después muchas otras las escribí ahí en el momento especialmente porque... en todo ese mundo de cosas viejas que tenía, cada vez me gustaban menos, obviamente, porque son cosas que uno va dejando. Rescaté pocas y tenía otras que sí estaba trabajando como a modo, bueno, esto puede ser algo que esté mejor trabajado y que a mí me guste, pero terminé escribiendo muchas ahí en el momento, sí. También se nota que fue escrito y publicado en contexto de pandemia, es como inevitable, ¿no? Y es que creo que ahora todo lo que hacemos tiene como esa marca, ¿no? Ya somos distintos y el contexto también cambió y es distinto y todo arrastra un poco de eso, de ese clima. ¿Y en qué cambió? ¿En qué sentido somos distintos? No sé, creo que tenemos otras conciencias de algunas cosas. A mí se me da por pensar fin del mundo todo el tiempo. Sí, claro, eso también pensaba, sí. Y bueno, y en el fin del mundo, ese juego que hacemos por ahí en el vivenciómetro, ¿no? De tomar decisiones muy taxativas. Sí, bueno, ahí en el momento, así. Sí. Ahí me viene a la cabeza lo del Mundial de Libros, que es un poco más justo que elegir un libro, ¿no? Sí. Como hace un tiempo mi viejo me preguntó si se había sacado la cuenta de cuántos libros leí. Y todavía sigo pensando si la pregunta tiene sentido o no. Sí. Y creo que no tiene sentido mucho desde lo cuantitativo, pero sí desde lo cualitativo, ¿no? O sea, ¿cuáles te marcaron? Si vos tenés que hacer una semi de tu mundial de libros de María, sí. ¿cuáles van? Bueno, en ese relato hago un poco eso. Son tuyos en realidad los libros, no son... Claro, sí, son los de mi biblioteca. Mientras escribía miré los libros que tenía en la biblioteca y también pensé un poco de eso. Si me tuviera que ir y tuviera poco espacio y tengo que elegir un par de libros, ¿cuáles elegiría? Cuando digo son tuyos, digo no son los libros que elegiría un personaje aleatorio, sino que son los que vos elegirías. Sí, son libros que conozco, por eso también me atrevo a hablar de ellos. Y cuando me preguntaste, elegí Fahrenheit porque justamente es un libro en el que está prohibido leer y queman los libros. Y termina en una, como voy a spoilear el libro, termina en una comunidad que lo que hace es memorizar libros. Entonces cada persona es un libro que se está llevando a la posteridad. Y bueno, me pareció muy interesante esa idea, como en vez de llevarse un libro, poder memorizarse uno y que cada persona sea un libro que se va cuando se está en ese contexto de que se está por terminar con todo eso. Y sí, tengo muchos libros, creo que sería re difícil, pero un poco eso, en el Mundial del Libro hice eso, pensé cuáles llevaría y cuáles no, y fue así como una selección. ¿Cómo fue el proceso después de parirlo al libro, hacerle todas las correcciones y demás, soltarlo y que salga al mundo, que salga al exterior, dar eso, ¿no? Sí.
Y bueno, y ya como quedó, no podés seguir reeditando Como más. quedó, y por eso yo no lo agarré y no lo leí más, porque Ajá. porque si no le querría cambiar todo otra vez. Ya, creo que una vez agarré un relato y lo releí y dije, no, ¿cómo es que esto ya le cambiaría acá? O sea, mejor no leerlo. Y es difícil porque, qué sé yo, uno seguiría corrigiéndolo un montón de tiempo, pero también es bueno eso, es esto, llegó hasta ahí y lo sacás y que salga así al mundo y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya Sí. está. Y ya no es de uno tampoco, es como, bueno. Mirá la vuelta que voy a encontrar para meterme en el mundo de la música. En ese mundial de libros, vos en un momento te das cuenta de decir, che, pero son todos varones. Ah, ¿Dónde sí, está, sí. ¿Dónde está ¿Dónde Angélica está la Gorodiller, mujer? por ejemplo? Sí, ¿No? sí. Y digo, el mundo de la música y particularmente ese género, el rap, era un mundo también muy monopolizado por chabones cuando vos entraste. Sí, no recuerdo bien qué año habrá sido, pero sí, en ese momento todavía no era como que tan común que haya mujeres. Sí, habían un par. Siempre hubo, o sea, no es que no habían, pero por ahí no estaban tan expuestas, ¿no? Y de hecho, para mí llegar al mundo del rap fue de la mano de todos mis amigos chabones. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo entras? Y bueno, me hice amiga de gente que estaba en eso todo el tiempo, que hacía discos, que producía, que tenía un home studio y en la casa se pasaban todo el tiempo haciendo pistas, haciendo letras, ya grababan los temas, al fin de siguiente ya estaban tocando esas canciones en vivo y un poco por escribir, como que me metí en eso y dije, bueno, voy a probar, a ver, agarré una letra vieja que tenía, un texto en realidad, como que lo adapté. Yo siempre escribí con rima. Entonces el rap me llamó mucho la atención por ese lado. Y agarré un texto que tenía, lo adapté más o menos a que fuera algo rapeable y ya grabé la canción y después ya me dijeron, bueno, ¿querés tocar? Te damos espacio en nuestro show y así fue, me fui metiendo. También un poco fue por obligarme a exponerme y a superar ese miedo que para mí era como un pánico. Tengo pánico escénico, sufro. Y fue exponerme y bueno, haces esto te da tanto miedo, anda y hacelo. Fue como un eso. ¿Quién es María Prima en relación con María Tresols? ¿Es un alter ego? ¿Es ella misma? ¿Es simplemente un nombre? ¿Qué es? ¿Quién es? Creo que uno siempre es uno mismo, o por lo menos yo siempre trato de ser como soy nomás, haciendo cualquier cosa que haga. Pero sí, no sé de dónde quedó Prima, pero quedó así, tipo, te tenemos que poner un nombre y bueno, quedó. Pero soy yo rapeando, creo, sí. ¿Y hay algo parecido o no tiene nada que ver el proceso de parir un disco, por ejemplo, y el de parir un libro? Creo que sí, pero sí es diferente. Creo que es diferente por ahí Deben haber discos que son muy conceptuales o que tienen todo un viaje muy... Bueno, estos son historias y no te haces tanto cargo, pero por ahí cuando escribía para rapear o para que sea un disco, por ahí es como que te haces más cargo de la palabra que estás... ¿No es cierto? Es como que vos sos el que está diciendo todo eso. En cambio, cuando escribís historias, podés poner en protagonista. O sea, siempre sos vos igualmente. Obvio. Claro, pero estás menos expuesta, digamos. Pero por ahí sí, le pones adelante, le pones al personaje hablando, ¿no? Y no vos con tu voz diciéndolo. Creo que esa es la diferencia por ahí más grande. Bien. Bueno, ¿qué más? Esto es necesariamente irreverente, lo vuelvo a recordar. Chivos, canje no tenemos. No sé si dije, Gaby Sanabria está en la producción, Sergio Roberti en sonido, Alma Ramos y Nerea Babi en cámaras, y mi nombre es David Babi, que significa que alguna asociación con Nerea hay, digamos, somos hermanos, no lo vamos a ocultar. Que también acá nuestra entrevistada es cuidadora de gatos. Sí. Ese es otro oficio. Tenemos una comunidad ahí. Che, me estaban contando la historia de Frula, que me pareció fascinante porque el hecho de que vos sigas teniendo contacto, vínculo y que... Sí, es un gato al que, bueno, pensé que era gata, pero resulta que es gato. Ajá. No, yo no sabía. Así que le digo Fruli ahora, pero sí. Claro. A él igual no le importa, mientras le den mimo y sobrecito, no le importa cómo le diga. Sí, yo vivía antes donde vive Nera ahora, o sea, en uno de los departamentos eso, y él es como un gato muy libre, él hace lo que quiere y venía, dormía en casa, se quedaba ahí mientras estuviera la puerta abierta,
o la ventana abierta, pero encerrado no. Y me lo quise, cuando me fui de ahí del barrio, me lo quise llevar porque teníamos ya una relación como amor. Sí. Pero él no, como lo llevé a otro lugar y se quería ir. Entonces dije, lo voy a largar y esto se va a perder. Así que lo devolví a su barrio, pero voy todos los días a verlo. Así que sí, tenemos una relación fuerte. Otra frase que me impactó de alguien que te conoce es una persona que siempre lleva comida de gatos en la mochila, lo cual no es tan común. Hoy me dijeron, vieron mi bolso y dijeron, yo quiero saber qué haces con comida de gatos y sobrecito whiskas. Por las dudas. No, y lo tengo ahí porque sé que a la vuelta paso por ahí, ya me quedo viendo la Fruli y alimento a otros gatos por ahí también, así que... Claro, ¿hay otras cosas que no pueden faltar en la mochila de repente? Creo que esa es la indispensable. No, creo que podría andar por ahí sin nada. ¿Cómo es? Unos pañuelitos, eso nunca me puede faltar. Claro, nunca sabes. Pañuelitos y comida de gato. Otra cosa muy simbólica para mí en el libro es la carpa. Es algo como. Me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con andar por ahí y de repente parar, ranchar donde pinte. Sea. Sí, también estuve como mucho eso de. Bueno, la pandemia también, ¿no? Nos dejó un poco eso de apreciar un poco más esos momentos en los que podemos estar, no sé, en contacto con la naturaleza y que se te pierde la señal y entonces te desconectás del mundo. Y como valorar eso, ¿no? Y la carpa por ahí es un poco eso, vamos por ahí de carpa y claro. Perder contacto con el mundo. Un libro no lo volvés a leer, te da como cosa, te da miedo que llamar a la editorial y decir, che, esto republiquémoslo de otra manera. ¿Un disco lo volvés a escuchar? No puede ser. Nunca escuché ni mis discos, ni nada, mis entrevistas. Esto yo no lo voy a ver, quiero decir. Wow. Te la vamos a transcribir y te la vamos a mandar. Bueno, sí, por ahí me pongo a escuchar. O, qué sé yo, hace un tiempo me puse a escuchar todo lo que hicimos con este grupo de gente cuando estábamos ahí a pleno haciendo rap y me encanta, escucho y me acuerdo de todas las secuencias y es muy divertido. Pero así en el momento, no. No. Claro. ¿Qué es lo más lindo que te dio la música? No sé, pienso en una gira, pero no sé. Esas son cosas que yo pienso, no lo sé. Sí, puede ser, sí. Conocí mucho todo el interior de Misiones, por ejemplo, que me encanta y aparte andar por ahí haciendo eso, como que sabes que tu misión es ir y cantar, es lindo, tenés algo que hacer y creo que igual vengo pensando en la música así como en su importancia en todos nosotros y en la sociedad en general, como muy fuerte. Sí. Y también no solo la música de yo haciendo música, que es hermoso, me dio eso de poder subirme a un escenario y hablar y no morirme, sentir que superé miedos míos, que era muy necesario que superé. Pero después la música en general en la vida, creo que me da muchísimo. Siempre conecto la música con recuerdos o con momentos y me parece mágico, es como siempre está presente. Claro. ¿En qué proyecto estás hoy al momento de grabarse este podcast? Escribiendo siempre, aunque ahora estoy ahí como terminé el libro y quedé como vacía. Ajá. Pero siempre estoy escribiendo algo. Y después con la música como buscando otra beta, porque, no sé, lo último que hice fue una conjunción con una banda posadeña que es Jugo de Tigre, que es como más yacera, y estuvo re linda la conjunción ahí, es como que vengo buscando más algo así, meterme por ahí, sí, reavivar María Prima, que hace mucho que la tengo ahí en el ropero, pero por ahí por ese lado algo rap, pero más tranqui, combinado con... ¿Pero estás en algo colectivo en eso? ¿Es una búsqueda personal, individual? No, pero no, personal no, porque si estoy sola no hago nada. Cuando me invitaron a hacer una canción dije sí, vamos a hacerlo, y ahí lo hice. Creo que sí, tendría que ser algo más colectivo, con banda. ¿Y el club qué devoluciones te está dando? ¿Cómo está haciendo esa ida y vuelta con quienes te leen de repente? Está bueno, es raro escuchar gente que te haya leído y que te diga cosas, es raro, pero está muy bueno. El otro día justo un amigo me hacía una devolución que se llevó el libro y me decía, ay amiga, nunca te leí y esto y lo otro, o sea, como
sí, llegan devoluciones y está bueno. Sí. Yo creo igual que cuando uno lo suelta es para que la otra vez cuando fuimos a la Feria del Libro nos decían, cuenten lo que ustedes quieren, lo que ustedes quisieron decir. Y no, para mí no hay que contar lo que uno quiso decir, para mí hay que soltarlo y dejar que, o sea, es lo que el otro quiere que sea, lo que lea, crea o sienta en ese momento. Y eso está buenísimo, me parece. Claro. ¿Cómo es la pregunta esa? Cuenten lo que ustedes... ¿Qué otra pregunta considerarías de mierda en una entrevista? Ay, no sé. Sí, eso de aclarar interpretaciones, ¿no? Claro. Que tiene que ser... Es como un poco limitante, ¿no? También para el Sí. otro, para lo que el otro después pueda... Sí, es de cada uno lo que a cada uno le llega, me parece. Claro. Con la música se da esa misma lógica un poco también, ¿no? Y creo que sí. Sí, uno obviamente puede guiar o atravesar lo que dice por cosas y cuidar lo que dice con las palabras, porque me parece que es importante. Pero después le llega al que le llega como... Decís que estás un poco trabada con la escritura. ¿Hay alguna forma, creés, de repente, no sé, había algún Gil que decía que la inspiración te encuentre trabajando, alguna manera de atraer eso, ¿no? Sí. De motivarse? Sí, de hecho, hace unos días salí a caminar y con música y me parece que ese es algo que inspira mucho. A mí por lo menos me empiezan a revolotear ideas por la cabeza ya apenas hago eso. Y también leer, cuando me trago con la escritura, sé que es momento para ponerme al día con lectura. Y creo que todo lo que uno escribe también es un poco de toda esa influencia. ¿Y qué te moviliza a escribir? ¿Qué crees que...? Creo que todo. Absolutamente todo. A veces son cosas tan cotidianas y nada que ver que digo, voy a escribir esto, sí voy a escribir. Pero después hay cosas que uno por ahí, a mí me cuesta mucho hablar más de mí y de lo que me pasa, entonces siempre usé la escritura como muy refugio de, bueno, escribiendo puedo saber lo que me pasa y puedo entender mi cabeza o mis sentimientos, como que un poco me conozco a través de lo que escribo también. ¿De dónde crees que viene tu formación literaria, digo, más allá de lo que uno pueda ver en un currículum? Para vos, ¿cómo la reconstruirías? ¿Qué fue lo que te fue formando? Creo que, empieza un poco de mi casa, porque mi casa siempre estuvo llena de libros también, y entonces eso ya me ubicó en ese lugar. Y en mi casa también había mucho de encuentro de mis padres con sus amigos, que eran todos escritores, y se juntaban a comer y a emborracharse obviamente, y comían empanadas, tomaban vino y después leían todo lo que habían escrito. Todos escribían poesía, lo leían, lo compartían, y ese fue como para mí una escuelita así muy... O sea, eso era literal absoluto, porque vos decís, claro, se leía, se comían empanadas, se tomaba vino y se leía. Sí. Y pensás también esto de la posibilidad de que en otras casas no pase eso, ¿no? Y sí, un poco sí. Qué loco, a mí me parece loco cuando lo pienso ahora, en ese contexto, nosotros niños, en ese contexto como algo muy natural. Claro, ahora conoces otras personas que fueron niños también en ese momento y decís, no les pasaba eso. Claro, Tal vez sí tumbaban el vino y la mamá les pasaba el dedo en la frente y decía alegría, pero no, por ahí no se leía un poema, digamos, sí, después. Sí. La palabra como centro de mesa, digo ahí. Claro. Sí, no, en casa pasaba lo mismo, pero en vez de leer poemas nos desconocíamos. Lo anterior todo lo mismo. Puede haber muchas cuestiones, pero yo por lo menos vengo de ahí, de la palabra, muy presente siempre. Es que, porque la gente no tiene por qué saberlo, ¿a qué se dedicaban tus viejos? Mi madre es docente y mi padre es informático, él es programador. Era programador antes de que estuviera... En aquel tiempo ya. Sí, él cuando salieron las compus empezó a investigar solo qué era, que hacían esas cosas. Wow. Claro. ¿Y ahora siguen esas? Sí. Los dos siguen en eso. Pero también siempre escribieron y hicieron eso de juntar gente a leer y no sé, me acuerdo también que había gente que escribía sus canciones y venía a esas rondas y compartía sus canciones también. ¿Ahí las niñas tenían algún tipo de participación o estaban un poco más...? No, sabes que los niños también escribían y todos también se animaban a leer. Y yo era la única que no me animaba, yo no, me decían, María, ¿vos escribiste? ¿Querés leer? Y yo no leía, de grande publicar un libro. Me moría de vergüenza y de ahí viene un poco también todo mi pánico y decir cómo yo no aproveché estos momentos y mis ganas de sacarme ese pánico de...
¿Sentís todavía eso un poco? La vergüenza, la timidez, no sé cómo definirla, pero... Sí, pánico de vida. Claro. Sí. Soy una persona medio introvertida. ¿Introvertida se dice? Sí. Pero también me obligo a eso. Me obligué en ese momento a poder compartir y a sacar la voz un poco. Y bueno, cuando puedo lo sigo haciendo. Me sigo obligando un poco a eso. Se me vino, no sé por qué, la asociación libre con... Porque también hay una pregunta del vivenciómetro que hoy no la hicimos, que es secuencias, momentos o sensaciones que te causan placer. En un momento hablas del gusto refinado por un baño cepillado, un piso limpio, hablas a través del asado, del vino, el domingo. Y eso cuando uno va creciendo, así como va aprendiendo tal vez a vencer la timidez en el sentido de que sabes que nunca la vas a vencer, pero sabes que de alguna manera la podés hacer consciente y más o menos ir manejando. Eso, el gusto por lo sencillo también es algo que se va refinando, se ¿no? va adquiriendo con el tiempo. Ajá. Sí, para mí limpiar mi casa es como el placer máximo. Me encanta limpiar y después disfrutar de toda la limpieza que hice. Sí. Lavarme los dientes. Se limpia con música, ¿no? Sí, se limpia con música. Escucho mucho la radio. Estoy todo el tiempo escuchando la radio, pero cuando limpio sí trato de poner música, así desconecto un poco y... Ajá. ¿Radios qué? ¿Radio por internet o radio...? Escucho, sí, tengo una aplicación en el celular que se llama Radios Argentinas. Ajá. Y ahí como que voy haciendo zapping, pero mi dial fijo es el Destape. Bien. Aparece también ahí. Sí. Sí, miré, no me acordás de él. Claro, ¿no? Como algo así como que va pasando, como sí, puse el Destape y, viste, como algo que uno hace todos los días. Sí, Como, no tiene como mucha... poner el agua para el mate, puse el Destape. No tiene mucha referencia política, pero si le querés encontrar, ahí. Ajá. Mira, qué interesante eso, desarrollame eso. A ver. Y bueno, por ahí... Voy a hacer la gran, ese entrevistador famoso. Para, vos me estás diciendo que no tienes mucha referencia política, pero si le querés encontrar, ¿qué me estás queriendo decir? Sí, en un momento cuando estaba corrigiendo, me di cuenta de que había mucho por ahí y que podía llegar a ser un poco molesto. Entonces, quizás algunas cosas las dejé más sutiles, pero me dejé algunas cosas que me parecían importantes porque me parece que es político siempre, o sea, estoy escribiendo eso, es político sí o sí, pero dejar alguna referencia así específica tampoco estaba mal, así que el Destape, que le tengo mucho cariño, la dejé. Ajá. ¿Cómo ves, sin hacer predicciones, lo que se nos viene? Digo, no sé, pensando en esto de la pospandemia, de cómo salimos, cómo volvimos. En un momento se decía, vamos a volver mejores. Ay, qué mentira. Qué mentira, ¿no? Sí. Y un poco difícil, la verdad a mí me preocupa un poco el contexto. Creo que, no sé, por eso también uso mucho por ahí cuando escribí lo de irse al monte y lo de resignificar y valorar de nuevo eso de estar un poco desconectados, porque creo que estamos muy, no sé, muy conectados ahí todo el tiempo con pantallas. Es como vas en el colectivo, vas por la calle y cada uno está en su pantalla y en su mundo. Y a mí me asusta un poco, la verdad. Está bien, es el momento que estamos viviendo y hay que adaptarse, pero como me veo todo eso en la calle o el contexto en el que vivimos y me parece como... Empiezo con la melancolía de tiempos pasados en los que por ahí era todo más... No sé si era más tranquilo, hubieron cosas mucho más feas, pero no sé, como otro ritmo, otra forma de hacer las cosas. Sí. ¿Cuál es la función del arte ahí de repente? Hoy hablabas de la música como para la vida en general, para la vida de todos, no para la tuya o para nadie que hace música. ¿Crees que puede ahí? Sí, creo que el arte siempre está atento a lo que pasa en la sociedad y es un poco un reflejo también de eso, ¿no? Y bueno... ¿Y qué es? Si lo tenemos que definir conceptualmente al arte, ¿cómo lo definiríamos? Ay, no sé. como la palabra que más me gusta, no sé qué es el arte. Creo que cualquier cosa que uno quiera también, que esté puesto con esa intención, ¿no? De generar algo, de movilizar algo, ya sea en un otro o en muchos otros, me parece que tiene un poco ese fin, aunque uno a veces lo haga de forma inconsciente, porque uno por ahí se pone y dice voy a hacer esto, que es arte, pero siempre tiene ese fin de llegar a otros y estar influenciando.
Bueno, queremos antes de cerrar agradecerte un montón desde Jabru Producciones, desde la Subversiva Radio Web. Nos parece re importante, no vamos a hablar acá, o por lo menos no ahora, de qué fue lo que movilizó este podcast en un inicio, pero quienes por ahí lo vienen siguiendo saben, y nos parece re importante registrar trayectorias y sobre todo desde la perspectiva de quien las atravesó, ¿no? Así que eso desde ya. Y bueno, no sé, ¿qué te preguntarías vos que no te haya preguntado todavía? No sé, la verdad yo no me preguntaría nada. ¿Por qué me trajeron acá? No, agradecerles un montón, no por invitarme, sino por estar haciendo esto, que también me parece súper importante. Así que, nada, eso, muy contenta. Hablamos de música, de literatura naturalmente, porque es un poco lo que te define, pero no hablamos de cine, de series, de pelis, no sé. No sé por dónde entrar a ese tema, pero... Sí, por ahí no soy la mejor ¿cómo se crea? Cineasta, cineaficionada, no sé. Pero sí, me gusta mucho. Tengo mucha influencia también de películas. También en la música. Me gustan mucho las bandas sonoras de películas y le presto mucha atención a eso. Y también uso en Sobó, también uso imágenes de películas y hay cosas ahí mezcladas también, sí. Claro. ¿Alguna que te llevarías al apocalipsis? Hay una que me gusta mucho que se llama El viento se llevó lo que es una argentina viejísima. Ajá. No sé si está para ver en YouTube, yo la veía en Canal Volver cuando era chica y me encanta, me parece hermosa. Excelente, bueno, María Tresols, María Prima, muchísimas gracias nuevamente por pasar. Gracias a vos y a todos ustedes. Sergio querido, para vos, este abrazo eterno. Coproducción, la Subversiva Radio Web, Jabru Producciones. Producción, Gabriela Sanabria. Guión y conducción, David Babi. Sonido, Sergio Roberti. Cámara, Nerea Babi y Alma Ramos. Montaje y gráfica, Alma Ramos.